Bueno, con las buenas noches para todos, siendo hoy jueves 11 de mayo del 2023, siendo las 7:32 de la noche, hora Colombia. Iniciamos nuestra conferencia y capacitación de esta noche a cargo de el profe Rubén Darío Marrufo con este tema tan importante para todos y de actualidad, tratamiento contable e información general de las empresas del sector minero. Les recuerdo pues que en nuestro chat está el listado, link de registro para la asistencia y les estamos enviando también la dirección de nuestro canal para que vean las conferencias en diferido para los que no puedan asistir a esta hora. Entonces, con la buena noche de mi profe Rubén Darío Marrufo, tiene usted la palabra y el auditorio a su favor. Bueno, hoy me toca presentarme por el profe Víctor, no está, mi nombre es Rubén Darío Marrufo, estoy certificado en NIT por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, el IKEW. Estoy certificado en NIT-PYME por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Soy contador público, tengo una maestría en gerencia empresarial, soy doctor en ciencias gerenciales, tengo un postdoctorado en gerencia de las organizaciones, también tengo diplomados en gestión de costo y presupuesto, diplomados en NIT. A nivel de la experiencia laboral, trabajé en 11 años en el sector minero, en la empresa Carbones de La Guajira, luego Carbones del Zulia. Ahí pasé por varios puestos como analista de impuestos, analista de contabilidad, analista de tesorería, fui coordinador de contabilidad, coordinador de administración y finanzas, fui subgerente de administración y finanzas. También fui profesor de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chassi en el área del doctorado de Ciencias Gerenciales, en el Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera. Actualmente vivo en la ciudad de Valledupar, soy docente de la asignatura de contabilidad, he sido docente de la asignatura de contabilidad de costo, metodología de la investigación, reconocimiento y medición de activos. También he estado en la especialización que tiene la Universidad Popular del Cesar en normas internacionales de información financiera. También en la Universidad de Santander como docente de contabilidad financiera en la especialización de finanzas. Más o menos eso es lo que he hecho hasta ahora en mi vida profesional. También asesoro empresas en implementación de normas internacionales de información financiera. Y bueno, parte de algunas fotos que me quedaron de recuerdo de mi vida en la empresa, donde trabajé casi 12 años. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el área tratamiento contable e información general en las empresas del sector minero. Una empresa del sector minero cuenta con 5 fases, ¿ok? La fase 1 que es costeo y prospección, la segunda fase que es exploración y evaluación, la tercera es desarrollo y construcción, la fase 4 que es explotación y producción y la última fase que es de recuperación y cierre. En la fase 1, costeo y prospección, todos los costos que se hacen en esa fase, mientras no esté el permiso, tienen que reconocerse como gasto. No pueden capitalizar nada en esa fase. Ahora, cuando llegamos a la fase 2, que es exploración y evaluación, es decir, ya ahí se inicia cuando se tiene el permiso, el Estado otorgó o el ente del Estado otorga el permiso, y finaliza con la factibilidad técnica o comercial. Señores, no puede terminar. Puede que haya factibilidad técnica, pero no puede ser comercial. Un ejemplo de ello es que técnicamente está el mineral allí, pero cuesta mucho sacarlo. Es decir, que el costo de producción es muy elevado. Entonces, al no tener la viabilidad comercial, porque es muy costoso, simplemente no se puede seguir desarrollando esta fase de exploración. Deben estar las dos, la técnica y la comercial. Y para ello, en materia contable debe tratarse todo lo que está relacionado con esta fase de exploración y evaluación, la NIC 6, la norma internacional de información financiera 6, exploración y evaluación de recursos minerales. ¿Ok? ¿Qué es la primera fase que voy a tocar? Es importante que conozcan estos conceptos. Activos para exploración y evaluación. Ese activo para exploración y evaluación son los desembolsos relacionados con la exploración
y evaluación reconocidos como activos de acuerdo con la política contable de la entidad. Este concepto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque ya en esa fase de exploración y evaluación, ahí sí podemos capitalizar las inversiones que se estén haciendo en esa fase. Más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos. Ahora, los desembolsos relacionados con esa exploración y evaluación son efectuados por una entidad o relación con la explotación y evaluación de recursos minerales, antes que ésta pueda demostrar la factibilidad técnica y viabilidad comercial de la extracción de recursos. Y en la fase de exploración y evaluación de los recursos minerales, ¿qué es lo que busca en esa fase de exploración y evaluación? La búsqueda de recursos minerales que incluyen, la chica que preguntaba que tenía conocimiento en esta área, bueno, la NIC 6 tiene que ver con petróleo, gas natural, recursos similares, no renovables, realizados una vez la entidad ha obtenido el derecho legal. Si no tiene el derecho legal, no puede iniciar la fase de exploración y evaluación porque el no tener los permisos no le da el derecho de iniciar esa fase. Ok. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la NIC 6? El objetivo de la norma internacional número 6 es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales. Estamos en la fase de exploración y evaluación. La medición de los activos para la exploración y evaluación. En la medición y el reconocimiento tenemos los activos para la exploración y evaluación se medirán a su costo, es decir, al costo de la transacción. Y esos costos deben estar, la entidad establecerá una política contable. Para ello es importante establecer la política contable que especifique que desembolsos se reconocerán como activos para la exploración y evaluación y aplicará dicha política de forma coherente, es decir, debe ser uniforme. Establecer esta política, una entidad considera el grado en que los desembolsos pueden estar asociados al descubrimiento del recurso mineral. Dentro de esos elementos del costo tenemos para la exploración y evaluación la adquisición del derecho de exploración. Ese es uno. El segundo es los estudios topográficos, geológicos, geoquímicos, geofísicos, las perforaciones exploratorias, excavaciones de zanjas y trincheras, toma de muestras, actividades relacionadas con la evaluación técnica. Es decir, todos los costos asociados a estas etapas se van a capitalizar en esta etapa de exploración y evaluación. No pueden ya reconocerse como gastos porque están en esa etapa donde se están haciendo los estudios, se están adquiriendo maquinaria y equipo para realizar esas dichas exploraciones. Ahora, yo les decía a ustedes que si no se cuenta con la actividad, porque esta termina con la factibilidad técnica y comercial. Si la actividad técnica, una de las dos no se da, enseguida tienen que reconocer toda esa inversión que hicieron como gasto y recuperarla por la venta de los activos que estén asociados a esa fase. Pero todos los costos asociados, si no se demuestra la viabilidad técnica, tienen que reconocerlo como un gasto. Ahora, los desembolsos relacionados con el desarrollo de recursos minerales no se reconocerán como activos para la exploración y evaluación. Es decir, aquí tienen que irse a lo que dice el marco conceptual de la información financiera, la NIC 38, intangible, suministro de guía para el reconocimiento. Es decir, tienen que reconocerlo como gasto, lo que tiene que ver con el desarrollo. No estoy hablando de desarrollo de la mina ya cuando está ya está la parte de producción, ese es otro tipo de desarrollo. Y luego, de acuerdo con la NIC 37, también se tienen que establecer los pasivos contingentes y activos contingentes. Una entidad reconocerá cualquier obligación en la que incurra por el desmantelamiento y restauración. Un determinado periodo, es decir, a la hora de forestar, esos costos tienen que estimarse y cuál va a ser esa provisión. ¿Por qué? Porque hay normativa legal y la NIC 37 es la que nos da esa guía técnica para reconocer esa provisión a la hora de reconocer esos costos relacionados con la restauración y desmantelamiento. Es decir, hay que traerlo. ¿Cómo hace uno eso? He visto en teorías que dicen, no, al valor futuro. No, señores, lo que hay es que averiguar el costo de hoy, cuánto cuesta hoy desmantelarlo y llevarlo a valor futuro. ¿Cuáles son las técnicas que debemos utilizar? Primero, conocer la inflación del país donde está la mina. ¿Ok? Pero en condiciones normales, porque siempre lo digo en las especializaciones donde me ha tocado dar clases. Estos años, los 2 últimos años o 3 últimos años, la pandemia, la guerra con Ucrania, ha impactado en muchos países
en materia de inflación. Eso hay que tomar la inflación en condiciones normales y utilizar una tasa de descuento. Para eso es importante tener el valor el día de hoy, proyectar a valor futuro y luego traerlo a valor presente, utilizando la fórmula de Fisher. Con la fórmula de Fisher podemos utilizar esa y lo traemos a valor presente, registramos esa provisión y a medida que se va generando restauración lo vamos llevando. Allá hay un costo financiero implícito, hay que reconocer ese gasto, porque igual pasa con un equipo que vamos a instalar, que hay que desmantelarlo, también hay que traerlo a valor presente. Para ello, nos tenemos que ir a la NIC 16 para aquellos activos relacionados a lo que es desmantelar ese activo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El párrafo C de esa NIC 16, párrafo 16, literal C, nos habla de los costos por desmantelamiento de ese activo, que forman parte del valor del activo. Ahora, dentro de la medición posterior al reconocimiento. Después del reconocimiento, la entidad aplicará el modelo del costo o de revaluación, de acuerdo para lo que son los activos de exploración y evaluación, de acuerdo a la NIC 16. Es importante conocer que todo activo, el párrafo 30 de la NIC 16 nos dice que todo activo debemos medirlo al costo. Y luego, si hay un cambio de política por el modelo de revaluación, tenemos que, para ello necesitamos siempre, yo siempre recomiendo que sean peritos externos que estén certificados para determinar cuál es el valor revaluado de ese bien, que a la final será el valor razonable. La NIC 16 nos habla del método de eliminación o método de reexpresión. Ya dependerá del área contable de la empresa cuál va a utilizar. O el modelo de la NIC 38 será de modelo congruente con la clasificación del activo. Por ejemplo, una licencia, un software minero, que debe ir amortizándose en función hasta el término de la concesión. ¿Por qué? Porque normalmente la concesión tiene un término en etapa de exploración. Si se da la viabilidad técnica, hasta ahí debe amortizarse esa intangible. Luego, la otra fase, que es la fase de producción, entraría otra política contable. Pero en esta etapa, hasta ahí llegaría. Cambios en las políticas contables. Una entidad puede cambiar la política contable aplicando los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación sin que el cambio en los estados financieros sean relevantes, los efectos de la toma de decisiones económicas. Es decir, yo tengo una máquina que la tengo al costo histórico y veo que no está congruente al valor del mercado, pudiera cambiar la política con lo que decía anteriormente por el valor revaluado. ¿Quién hace eso? Un equipo multidisciplinario donde hay ingenieros, donde está el contador, donde hay varias áreas relacionadas para tomar ese cambio de política contable. Los cambios no deben mermar la fiabilidad de los estados financieros. Siempre lo que busca uno es mostrar los estados financieros de forma fiable, que estén libres de errores. La entidad debe mostrar para justificar cambios en las políticas contables a cambios sus estados. Es decir, ¿cómo demostramos nosotros que la información que se está presentando tiene errores? Entonces, ese cambio de política, ese equipo multidisciplinario le dice, no, señores, este activo no lo estamos mostrando a su valor razonable. Por eso estamos cambiándolo. Por supuesto, eso va a generar impacto en los impuestos diferidos porque en muchos casos las reglas fiscales de cada país no aceptan el modelo de revaluación. Cada país tomará los criterios de la parte tributaria para determinar si hay un impuesto o no. Ahí se genera una diferencia temporaria y luego hacer los ajustes pertinentes en un impuesto con impuesto diferente. Porque no todo debe ir a superávit por revaluación, porque una parte debería quedar como un pasivo por impuesto diferido. Ahora, llegamos a la etapa de terminando la fase de exploración y se tiene la viabilidad técnica y comercial. Estos mismos equipos que utilizamos en esa fase de exploración, antes de ir a la siguiente etapa hay que hacer un estudio de deterioro. Comprobar si ese activo, al pasar a la siguiente etapa, no tiene deterioro. ¿Cómo lo vamos a hacer?
que no esté por encima de su importe recuperable. Porque si está por encima de su importe recuperable, hay que llevarlo hasta su importe recuperable del bien. Eso está dentro de la NIC 36. Entonces se valorará el deterioro del valor de los activos para la exploración y evaluación cuando los hechos y las circunstancias sugieren que el importe en libro de uno de los activos puede superar a su importe recuperable. Esto está tácitamente como lo dice la NIC 36. Cuando los hechos y las circunstancias sugieren que el importe en libro excede del importe recuperable, una entidad medirá y presentará y revelará cualquier pérdida por deterioro. Eso hay que hacerlo. Yo recomiendo siempre que es antes de, ya estando en la fase de exploración y ya a la fase de producción, esos activos deben evaluarse si hay indicio o no de deterioro. El término que durará la entidad tiene el derecho a explorar un área específica que ha expirado durante el periodo que era un futuro cercano y no espera que sea renovable. Es decir, nosotros, es importante conocer esa concesión que ha dado el Estado. ¿Cuál es esa fase? Si la fase de exploración tiene un término establecido, hasta ahí podemos llegar, no podemos llegar más allá del que el Estado. ¿Por qué? Porque la mina o a donde esté ubicada la mina está en un estado de derecho y tenemos que respetar las reglas legales de cada país. ¿Ok? Todo esto que acabo de hablar lo pueden ubicar en la NIF 6. Ahora, ¿qué información debemos revelar en esa fase? Una entidad revelará la información que permite identificar y explicar el importe reconocido en los estados financieros que procedan de la exploración y evaluación. Todavía no estoy en la fase de producción. Las políticas contables aplicadas en los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación, incluyendo el reconocimiento de los activos de exploración y evaluación, los importes de los activos pasivos, ingresos, gastos, así como los flujos de efectivo por actividades operacionales e inversión. Hay gente que pregunta, ay, ¿cómo genera ingresos? En la fase de exploración es muy difícil, pero por ejemplo, si vendo un activo que ya no estoy utilizando en esa fase de exploración, me va a generar una ganancia. Es decir, voy a tener algún ingreso, pero normalmente cuando no tengo la fiabilidad técnica todavía, se supone que todavía no tengo ingreso. Una entidad tratará los activos para la exploración y evaluación como una clase de activos separados y revelará la información requerida. Ahora, ya terminando esa fase de exploración y evaluación, ya se demostró la parte de técnica y comercial. Vamos ahora a la fase de producción. Ya se hizo el desarrollo, todo, lo que es la fase de producción. Y es importante que conozcan la CIFNIS 20, que es la que nos da las herramientas técnicas en materia contable para esta fase. Reconocimiento de los costos de producción de desmonte como un activo. En la medida que los beneficios de la entidad de desmonte se realizan en forma de inventario producido, la entidad contabilizará los costos de esa actividad de desmonte de acuerdo con los principios de la NIC 2. Ahora, ¿cuáles son esos costos en la fase de desmonte? Me toca desarrollar, ahí hay mano de obra, todo. Por eso, para allí es importante separar eso por centros de costos. Todos los costos relacionados a la fase de desmonte para poder llegar al mineral deben reconocerse como un inventario. Es decir, tengo todo el movimiento de tierra. Todo. Para eso es importante que la empresa tenga, yo normalmente recomiendo que se utilice la prueba del valor neto realizable efectuada en cada fecha de reporte y representar el valor de la venta estimada a futuro, menos los costos estimados para completar la producción y aquellos costos que se llevan a cabo en la venta. Es decir, la empresa también debe evaluar, tener un conocimiento de los costos de la mano de obra relacionada a la producción, los costos de los suministros que utiliza como repuestos, consumibles, la depreciación de esas maquinarias. Yo no recomiendo, y no es que lo digo yo, también lo dice la CINI, no recomiendo el método de líneas rectas para los equipos que estén relacionados para la fase de producción. ¿Por qué? Porque es muy importante utilizar las unidades de producción de aquellos activos que estén relacionados a esa fase de producción. Dentro de una entidad reconocerá un activo de la entidad de desmonte solo si satisfacen los siguientes elementos, que es probable que la entidad obtenga beneficios. Esto todavía en ASIGNI está con el antiguo marco conceptual. Y bueno, no ha sido cambiado y eso hay que respetarlo. Pero yo diría que me voy a lo que dice el marco conceptual
del 2018 de las NIP. La entidad identifica los componentes del yacimiento cuyo acceso ha mejorado, los costos relacionados con la actividad de desmonte. ¿Y qué es el desmonte? Miren, normalmente en minería usted puede conseguirse, vamos a hablar de una mina a cielo abierto, montañas muy grandes donde hay que desmalezar la montaña, movimiento de tierra. Y la política que utiliza la empresa minera es la relación de sobrecarga. Es decir, por cada metro cúbico de tierra movido, cuánto hay del mineral. Y cómo vamos, todos esos costos que estén relacionados a ese movimiento de tierra deben capitalizarse. Y luego se va a ir amortizando en función de la producción. Porque si lo llevo al gasto, no creo que una empresa pueda tener utilidad, porque los costos son muy cuantiosos. Y al que está en minería lo sabe. Toda esa fase de desarrollar la mina, de movimiento de tierra, y eso sabe que son costos de mano de obra, de suministro, de repuestos. ¿Ok? El activo de esta actividad de desmonte se contabiliza como una mejora de un activo existente. En otras palabras, el activo de la actividad de desmonte se contabiliza como un parte de un activo existente. Normalmente yo lo llevo a un activo no corriente como actividad de desmonte, llamaría así, y a medida que ya luego ya llega uno al mineral, uno va amortizando de acuerdo a la política contable, de acuerdo a esa relación de sobrecarga de metros cúbicos movidos, pero en la fase que todavía no se ha llegado al mineral, todo eso debe capitalizarse. La clasificación de la actividad de desmonte como un activo tangible o intangible, en la que forma, yo normalmente recomiendo que sea porque el movimiento de tierra, si bien es cierto, uno la utiliza como material estéril para otras actividades, ese activo uno lo convierte como un activo intangible y lo va amortizando en función de esa producción. La medición del activo de la actividad de desmonte, en la medición inicial, la entidad medirá inicialmente el activo de la actividad de desmonte al costo, siendo la acumulación de los costos directamente incurridos del yacimiento. Vean que aquí si ven esta fotografía, para llegar acá necesitaron mover grandes cantidades de tierra para poder llegar al mineral. Entonces, todo eso se va capitalizando y a medida que esté la producción se va a ir amortizando. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta en la medición inicial del activo en la actividad de desmonte? Una entidad debe medir la producción, se calculará para el componente identificado del yacimiento, es decir, cuántas toneladas métricas, porque hay que hacer un estudio, ya en la fase de exploración se hace esa evaluación, ya en la fase de desarrollo, ya lo que es movimiento de tierra, se comprobó la viabilidad técnica y comercial, quiere decir que vale la pena hacer esa inversión para poder llegar a ese mineral. Ahora, ya los costos relacionados a la producción deben llevarse como costo del inventario del mineral producido. El volumen de escombro extraído comparado con el volumen esperado para un volumen dado de la producción del mineral. Esto se llama relación de sobrecarga. ¿Qué lo dice la SICNI 20? El contenido del mineral extraído comparado con el contenido del mineral que se esperaba extraer para una cantidad dada de mineral producido. Siempre hay variaciones, porque una cosa es lo que uno ve en el estudio y otra cosa es lo que se da ya. ¿Por qué? Porque hay eventos que uno a veces no espera, la lluvia. En minería a cielo abierto la lluvia da muy duro en materia de producción, porque toca adicional costos adicionales como utilizar bombas sumergibles, aumenta los costos de producción. Es complejo, la actividad minera es bastante compleja. Ahora, en la medición posterior de los activos de la actividad de desmonte, después del reconocimiento inicial, el activo de la actividad de desmonte se llevará a cabo a su costo y su importe revaluado, dependiendo de la política contable, menos la depreciación o amortización o cualquier pérdida por deterioro. Yo recomiendo siempre al final de cada periodo evaluar si hay indicios o no de deterioro. Para eso es importante conocer el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Plan de producción, precios en el mercado y el horizonte económico de la unidad generadora de efectivo. Recuerden que una unidad generadora de efectivo son varios equipos. En eso tenemos camiones, equipos de soporte, vehículos. Es decir,
primero tengo la proyección del presupuesto, luego esa proyección presupuestal la evalúo con la producción real, obtengo esos ingresos, luego los costos relacionados a esa actividad, luego tengo un flujo descontado, y eso me va a dar si hay o no indicios de deterioro de esa unidad generadora de efectivo. Y si hay un deterioro, debo llevarlo hasta su importe recuperable. Aquí el manejo financiero y de presupuesto juega un papel importante. El activo de actividad de desmonte se depreciará o amortizará de forma sistemática a lo largo de la vida útil esperada del componente identificado del yacimiento, que pasa a ser más accesible como resultado de la actividad de desmonte. Se aplicará el método, ve que la CINIC habla del método de unidades de producción. Yo no recomiendo el método de línea recta para esta actividad, porque es que el método de línea recta, vean que tiene, cuando la máquina no está produciendo, se activa otro costo, que es el costo de mantenimiento. Entonces, si deprecio por línea recta, el equipo cuando está en mantenimiento me va a activar, para uno va a ser un gasto, que en este caso sería la depreciación, y para otro sería un costo, que es el costo de mantenimiento. Entonces, convertir el método de por línea recta, que se me convierte en un costo fijo, ¿para qué lo voy a tener? Entonces lo hago por unidades de producción para tenerlo como un costo variable. La vida útil esperada del componente identificado del yacimiento que se utiliza para depreciar y amortizar la actividad de desmonte. Es decir, esa vida útil o cómo lo vamos a depreciar por unidades de producción, por horas máquina, dependiendo la política contable que utilice la empresa. Ahora, otros activos que pueden estar dentro de la actividad de producción, en las empresas mineras en muchos casos también toca arrendar. Toca arrendar bienes porque comprarlo sale más costoso que tenerlo arrendado. Para eso se hace una evaluación de costo. Se hacen proyecciones financieras, se trae cuál es su costo anual equivalente, y en función de eso se toma la decisión. Entonces, en ese caso, ese activo debe utilizar lo que nos dice la NIF 16, arrendamiento. Tengo el canon de arrendamiento, puede ser un arrendamiento operativo, que la norma internacional 16, la NIF 16, en temas de arrendamiento, el tratamiento es igual, tanto los operativos como los financieros, a diferencia de PYME, que la sección 20 lo tiene a la antigua NIF 17. Entonces, ese activo, tengo el canon, digamos que yo voy a tener esa máquina 3 años, tengo el canon, hago esas proyecciones, lo traigo a valor presente y me da un activo por derecho de uso. Ese activo por derecho de uso lo debo depreciar de acuerdo al término que va a tener yo ese activo, que la empresa va a tener ese activo por derecho de uso. Entonces, ¿cuál norma utilizaríamos allí? La NIF 16, en caso no NIC, sino NIF 16, que es arrendamiento. Para el tema de ambiental, lo dije al principio, hay que reforestar. Y para ello, ahí se utiliza lo que nos habla la NIC 37, hay que provisionar esos costos ambientales. ¿Por qué? Porque es muy claro que por temas de permiso que busca el Estado, que esa fase que debemos, una vez que ya toca la mina cerrarla, se deje en condiciones normales. Casi siempre eso cuesta verlo, como porque las cicatrices de la minería es muy fuerte. El tema minero es demasiado fuerte en materia ambiental. Pero bueno, otra cosa con el manejo de los inventarios. Recuerden que al ser el mineral un commodity, los precios lo coloca el mercado. Entonces el manejo de costos, ser eficiente en la actividad de los costos, juega un papel importante en materia de minería. El conocimiento del área de presupuesto, de contar con ese equipo multidisciplinario a la hora de elaborar estas políticas contables. Es un tema bastante corto, pero no es un tema largo, porque toqué 2 normas que son Dice bastante... mi profe Marbufo, corto pero sustancioso, ¿no? Sí, no es tan largo, pero sí estoy abierto a las preguntas de ustedes para aclararlas. Muchísimas gracias.
Bueno, ya tenemos a Marco aquí levantando la manito. Marco, pues, tienes la palabra, Marco. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Marco. Se te escucha entrecortado. Mira, no, mira bien tu conexión allá. Oh, nos envían las preguntas por el chat. Por ejemplo, de Yo te las leo. porque acá, por ejemplo, sí es cierto. No, no le escucho. No sé si hay otra persona que... Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí se escucha. Ya, le preguntaba, por favor, en Ecuador la actividad minera está desarrollándose, ya, y últimamente, en los dos últimos gobiernos, ¿cierto? Se dieron determinadas licencias a empresas multinacionales muy grandes. Ahora, el tema político acá en el Ecuador está un poco complicado, ¿no? Entonces, y también por la relación que tiene el gobierno y el sector indígena, se opone a determinadas explotaciones mineras en algunas partes, digamos, en ese sentido, a posiciones un poco extremas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entra No le Sí, escucho, se le va. Marco, No sé si... Marco, ¿por qué no a regir el tema haz del la Ecuador? consulta o pregunta por el chat? Marco, si me escuchas bien, haz la pregunta por el chat, aquí la transmitimos, yo la leo con mucho gusto. Carlos Enrique Pacheco. Ok, mira, Rubén, mira, en México, para mí eso sería agotamiento, ¿no? O sea, la producción, cada vez que yo saco oro, plata o simplemente canteras, pues lo voy agotando, ¿no? No, Sí, no correcto. es no es depresión, sino es agotamiento, ¿no? Sí, la norma, lo que pasa es que la amortización es otra cosa, Carlos. Claro. Estamos hablando de la amortización del movimiento de tierra. Ah, ok. Es el movimiento de tierra, es lo que, es decir, para poder llegar al mineral, eso es lo que nos habla la NIC, el párrafo 59 de la NIC 16. Ah, ok, ok. Bien, te voy a presentar un caso para que me digas eh, qué opinas, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí en Mérida, que es la tierra de ustedes, tenemos una empresa que fabrica cemento, bloques y todo lo que sirve para las casas, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero tenían un gran problema porque eh, cada vez que explotaban la dinamita para poder sacar o sea, la piedra para luego pasarla a un taladro para que ese taladro las vuelva más pequeñas. Resultaba que el taladro se rompía, ¿no? Y ese taladro había que traerlo de otro país, ¿no? ¿Sí? Eh, y eso pues era un costo pues, bastante porque se vendían al extranjero, ¿no? ¿Sí? Visitando el proceso, nos dimos cuenta que tenían un problema, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál era, no? El problema era que no cribaban, ¿no? Es decir, cuando explotaban o sea, las piedras, o sea, la cantera, salían también raíces de árboles, ¿sí? Y esas raíces, cuando pasaba junto al taladro, lo que pasaba era que el taladro no se podía zafar
y se rompía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la solución? Pues simplemente cribar bien, ¿no? ¿Sí? Y eso, pues, no lo tomaban en cuenta, ¿no? A veces, el contador que se encierra en su oficina y no ve los procesos, corre el peligro de que no pueda solucionar las cosas que realmente están pasando en el proceso, ¿no? ¿Ok? Bien, Rubén, pues Bueno, lo dejo para que los demás ve- también puedan participar, ¿no? para darle respuesta a eso, ¿no? Yo no, en estos procesos tan técnicos, ven que yo aquí muestro esto, si bien es cierto, yo estaba en la parte administrativa, muchas veces llegué a ir al campo para conocer, por ejemplo, estos activos que en muchos casos pueden costar 6 millones, 7 millones de dólares, uno tiene que conocer cuáles son, cómo funciona, no es que uno va a ser un técnico, pero sí conocer el proceso productivo. Claro, claro. Ser un contador de oficina en cualquier negocio no es el deber ser. Claro. Sin embargo, el problema es que la mayoría de los contadores, bueno, cuando menos aquí, todo lo contabilizan dentro de lo que es un despacho, ¿no? ¿Ok? Y de repente dicen, a ver, ¿dónde cargo esto? ¿Dónde abono esto? Ah, pues llévalo a cualquier cuenta, ¿no? Y eso, pues, es información falsa que se le da a la gerencia, ¿no? ¿Sí? No, 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 no debería ser, porque para eso yo les recomiendo siempre el manejo presupuesto. Y aquí hay un Claro, compañero que trabajó conmigo, el señor Dani Álvarez, sabíamos que nosotros ya sabíamos cuando llegaba a contabilizar algo, sabíamos a qué centro de costo iba, a qué cuenta lo íbamos a cargar. claro. ¿Por qué? Porque la información proviene de la operación y el contador Claro, muchas veces no sabe eso. sí. Es correcto lo que tú dices, ¿no? Pero hay contadores que, eh, la verdad, se encierran, ¿no? Y no van, bueno, cuando menos aquí, ¿eh? Y que no van a ver los procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es bueno, el efecto que no descubren esos costos ocultos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, pues ya para mí eso es también corrupción, ¿no? Porque estamos mal informando, ¿no? ¿Sí? Y está bien lo que tú dices, todo eso que estás haciendo es en el año cero, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Y por eso lo tenemos que traer a valor presente para ver si se recupera la inversión, ¿no? ¿Ok? Pues, bueno, lo dejo para que los demás también puedan opinar, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Mire, antes de dar la pregunta, Germán, Marcos Llanes habla Profe, ¿se la leo o usted la lea ya para tener mayor comprensión? o usted va leyendo de acuerdo al Yo le orden. voy a leer la de Marcos que no pudo ahorita por sonido, entonces se la voy a leer bien. Dice así, en Ecuador hay algunas licencias otorgadas a multinacionales desde hace relativamente poco tiempo. El tema político está complicado por acá y el sector indígena, que tiene capacidad de movilización social, ha adoptado posiciones muy radicales con respecto a este tema, llegando incluso a amenazar con acciones de hecho. Por otro lado, por el tema de minería ilegal que está muy relacionada al narcotráfico, añade más incertidumbre. ¿Esto afecta el tema del deterioro en la fase correspondiente? Bueno, primero, Pero aquí dice, y la última pregunta es que en el caso de estas multinacionales que tienen muchas operaciones con partes relacionadas, ¿cuál es la política de precios de transferencia para evitar contingencias tributarias? Muchas gracias. bueno, voy con la primera respuesta. Primero, toda empresa, lo primero que tiene que tener claro es que
debe tener los permisos para poder determinar si esas unidades generadoras de efectivo tienen algún deterioro. Eso es por una parte. Si no tienen permiso, estarían operando de manera ilegal. Por otra, con respecto, si ya está trabajando en temas desde el punto de vista legal y nos vamos a precio de transferencia, hay que determinar en especialistas en el área de precio de transferencia para ver si no están ocultando costos e ingresos. Y para ello se hace un estudio de precio de transferencia y así evitar problemas con las partes relacionadas que tiene la empresa. Pero el tema de precio de transferencia es vital en empresas del sector minero. Germán. Listo, profe. Entonces, vamos con Germán Chávez y luego con Glodelfia Estudillo. Germán, tienes la palabra. Hola Rubén, fíjate que Hola Germán. nosotros tenemos un cliente con una industria un poco similar. Tú sabes que hay industrias como la generación de energía o la cuestión del tema de la basura, son casi no iguales, pero tienen una similitud. Yo te diría el siguiente planteamiento, no sé qué opinas. Como esto se vuelve complicado, yo creo que los marcos de referencia de este tipo de industria deberían de estar claros para que el tema de contabilización corriente no afectara. Un buen apoyo de esto, tú sabes que es el buen sistema de costos. Sí, correcto. El problema, Rubén, es, y te lo voy a decir, no sé, no quisiera hablar por el área centroamericana, no sé hacia abajo, de Panamá para abajo. El problema es que muchas empresas no les gusta el sistema de costos, tú lo sabes. Manejan unos sistemas de costos mero incipientes porque parte de un apoyo, como bien decía Carlos, para no tener costos, para tener verdaderos costos fijos, costos variables, no tener costos ocultos, es un buen punto de apoyo, es un buen sistema de costos. Por otra parte, Rubén, yo también te diría cómo hacer con el tema no de lo normal de ese sector, sino que el tema contingencial por el tema de riesgos. ¿Qué pasa si se nos pasa un problema como el de la película de Chile con los mineros, si te recuerdas, con Antonio Banderas, ¿verdad? Sí, ¿Qué correcto. pasa cuando las contingencias se presentan? ¿Qué efectos sobre la materialidad va a tener y sobre el plan contingencial contable en el tema de riesgos? Porque realmente que la mina funcionara bonito, que no, porque tenemos también el tema del daño ambiente, que créeme o no, el daño ambiental, como bien decían los colegas ahí, si tiene un tema político o un tema de arraigo, va a ser bien complicado no querer voltearlo a ver, porque cómo se maneja el tema de la responsabilidad social empresarial, que si bien es cierto, como tú decías, la tierra agarra cicatrices, es bien difícil de poder quitar esas cicatrices. Entonces, yo soy más partidario es qué temas alternativos de propuestas para efectos tanto organizacionales como contables se deben tener cuando se sale de lo corriente de lo que se espera de una mina. No sé si me voy a entender, Rubén, porque ahí viene lo complicado. Sí. Porque solo el hecho de tener una contabilidad como tal es bien complicada. Y segundo, no se te va a olvidar, si bien es cierto, no tengo experiencia en el tema de minas, pero sí en otras industrias similares, yo no sé por qué las áreas de contabilidad generan unos catálogos de cuentas tan inmensos por un sinfín de cuentas de costos y gastos que yo no sé por qué se complican la vida. Me explico, si la fuente de la minería puede que sea la generación de ingresos de 2, 3, 4, 5 productos a lo mucho que se extrae de la mina. Y hay catálogos de cientos, de más de 4,000 líneas de cuentas de costo y gasto. Yo digo, ¿por qué se complican tanto la vida? No sé si te confundí con tanta pregunta que te hice. Pero bueno, con la parte ambiental, normalmente te hablo de la experiencia que yo tuve. La empresa donde trabajé, ellos tenían su departamento de ambiente para lo que era el tema de reforestación, de cumplir con esa responsabilidad ante el Estado, ¿no? Y sí, uno cuando maneja grandes catálogos de cuentas, yo soy partidario de manejar tantas cuentas contables, yo creo que uno, la taxonomía XBRL está ahí, maneja esos conceptos que no da la misma taxonomía,
y evitamos tanto desorden a la hora de presentar la información financiera. Otra pregunta. Discúlpeme, estaba hablando con el micrófono apagado. Groelfic. Buenas noches, Rubén Darío. Buenas noches, cordial saludos desde Colombia. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. La cuestión de la minería en toda Latinoamérica, incluyendo también el resto del mundo, donde los países todavía no son desarrollados, sino que apenas son países, digamos, que tienen los recursos, pero no los pueden sacar. ¿Qué tanto ha avanzado de que de pronto en ese negocio nosotros sí estemos ganando realmente lo que debemos ganar y no que se estén quedando con todos nuestros recursos las grandes multinacionales que invierten? Esa sería una cuestión. Los voy hablando de riesgo, sobre todo acá en Colombia. Se está defendiendo mucho lo que es el medio ambiente y hay digamos que hay muchas personas o muchos grupos de personas que pelean o defienden, digamos, que no se haga una exploración, ya sea de petróleo, de oro, lo que sea, ¿cierto? Digamos, dependiendo del territorio que esté dándose. La pregunta es, ¿las pólizas de seguro para los inversionistas no cubren esos riesgos o es cómo funciona? Muchas gracias. Ok, primero, yo normalmente voy a una parte de si genera ingresos, sí, genera grandes ingresos, y gran parte se lo llevan las multinacionales. Eso es una gran realidad. Yo diría que para hacer un sector estratégico, el Estado debería hacer un joint venture, es decir, riesgos compartidos. Sí, es muy triste, ¿verdad, Rubén? Sí, riesgos compartidos donde haya participación del Estado, que no toda la participación sea de las multinacionales. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién comercializa el bien? La multinacional. ¿Y qué le paga qué le da el Estado? Una regalía, que en muchos casos no sabemos a dónde van a quedar. Con respecto a los seguros, por supuesto, cada empresa que hace alguna inversión en cada país tiene que respaldarse con pólizas de seguro para mitigar ese riesgo. Dice Dani, no sé si lo puedes leer, Mariana. Aquí no yo lo leo. Dani Álvarez. Hola, Víctor, bienvenido. Hola, Víctor. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros colegas. A ver, ahí para ir calentando. Nuestro colega Dani Álvarez nos dice: Rubén, excelente ponencia. Nos presenta y diste un resumen magistral de todas las fases del proceso de extracción del carbón mineral, que es tan complejo. Su reconocimiento inicial hasta el reconocimiento posterior, así como también la metodología para la amortización de los desembolsos capitalizados y el cálculo de deterioro. No tengo nada que preguntarte. Saludos, Dani Álvarez. Nos vamos a ir con nuestra colega Groelfi Astudillo Bastida, nuestro colega Groelfi Astudillo Bastida. Groelfi, tienes la palabra. Creo que ya la hizo. Ya participé, muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, yo tenía un comentario, ¿no? Yo tenía un comentario, mi estimado Rubén. Sí, dime. Lo que he notado, y que no es algo nuevo, definitivamente, es que este tema de las multinacionales, efectivamente, todos estamos claros, son empresas sumamente grandes con muchos millones de dólares, ¿no? Pero no es realmente las multinacionales el problema. Es como cuando escuchamos a veces estas situaciones políticas que dicen los ricos solamente son los que tienen y los pobres no tienen nada. No, realmente es la corrupción, porque
Un ejemplo, si el petróleo a través de un gobierno honesto, de gente honesta, se capitalizara correctamente, imagínate cómo estarían todos nuestros países de Latinoamérica, ¿ya? Si no hubiera la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad, alguien tiene que invertir. Y quienes invierten son los que tienen dinero. Y para un tema como esta envergadura, el carbón, petróleo, etcétera, explotarlo se necesita mucho, mucho dinero. Mucha inversión de capital. Exactamente, pero que de ahí hay manos no oscuras. Eso de que manos oscuras o uñas largas, no. Todos sabemos que los políticos de turno son los que se roban lamentablemente a diestra y siniestra. Y eso estuvimos hablando, Rubén, el día de ayer con la doctora Alejandra, el tema de la educación, el tema de la educación financiera, el tema de la educación en general. Vemos que toda nuestra América ha ido lamentablemente sucumbiendo en un deterioro continuo, ¿sí? En estas cuestiones de la honestidad, los valores, etcétera. Mira la corrupción, cómo ha incrementado, cómo nuestros países latinoamericanos hablan de uno u otro tema. Entonces, para concluir, este tema de la minería, que es positivo porque ayuda a muchas familias, ayuda a una nación, pero el real problema es la corrupción y la falta de desorganización. ¿Qué opinas tú, Rubén? Sí, claro, Víctor. Por eso yo decía al principio que para mí este tipo de negocios deben ser con riesgo compartido, un joint venture, donde se dejan las reglas claras y que no esté en manos 100% de empresas multinacionales. Porque hacerlo, darle porque a la final la multinacional te va a pagar las regalías en función de los ingresos que obtiene, pero por ser un sector estratégico, debería firmar ese tipo de acuerdos para evitar pero cada país evaluará qué tan bueno o qué tan malo es. Y quería mostrarle algo al doctor Carlos para que vea que la norma habla, un momento aquí, lo que yo le decía la norma lo llama depreciación. Vean el párrafo 59 de la NIC 16. Dice, si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, en minería hay un movimiento de tierra, toca desmantelar, mover la tierra. La rehabilitación es el famoso estéril, se conoce como estéril. Y dice, se depreciará a lo largo del periodo que obtenga beneficio. ¿Cuáles van a ser los beneficios? La producción relacionada con ese bien. Por eso que se llama depreciación o amortización, como quieran llamarlo, pero la norma aquí lo dice tácitamente. Correcto. Creo que Lucio levantó la mano. Ok, sí, claro. Tenemos la mano levantada, vamos a ir en orden. Tenemos la mano levantada del profesor Lucio Jesús Heredia, nuestro maestro Carlos Enrique Pacheco y Eugenio Rodríguez Mite. Vamos a ir primero por nuestro amigo Lucio Heredia y de ahí pasamos con Eugenio Rodríguez. Lucio, tienes la palabra. Hola, muy bien, muy buenas noches a todos, un gusto saludarles, muchas felicidades, Rubén, muy concreto y muy claro, sobre todo estas etapas que siempre es una muy buena metodología para hablar de la norma e ir por las etapas. Y yo nada más quería comentar de la importancia de aplicar correctamente las normas, y creo que lo ha señalado, porque recordemos, ¿verdad?, que aquel famoso caso Enron justo viene de una mala interpretación de esta norma, y pues todo este tema de las transnacionales y todo, y el capitalizar algunas erogaciones que están hoy día bien establecidas en la norma, que se deben llevar a resultados, pues es un tema muy interesante. Y casualmente, pues nosotros en México tenemos una norma para el reconocimiento de criptomonedas, que es la NIF C22, y también es muy dura, así como en esta norma es muy dura respecto a la minería de datos, que también se llama minería de datos, coincide el tema, ¿verdad? Respecto a que cuando están en etapa de exploración, cuando las criptomonedas está
realizando todo el proceso para lograr minar una criptomoneda, todo eso se va directamente a resultados. ¿Sí? Entonces, nada más quería señalar, ¿no?, la importancia de identificar bien en las etapas en qué momento podemos reconocer a un activo y en qué momento es una erogación que se va directamente al resultado del periodo. Y pues gracias, nada, maestro. Sí, Nos vamos ahora. Sí, Rubén. Para complementar, sí, de hecho la norma, la NIF 6 en la fase de exploración, si no hay una viabilidad técnica y financiera, o en este caso comercial, de una vez a resultado, no hay de otra. Ya, muy bien. Nos vamos con nuestro colega Eugenio Rodríguez. Posterior a ello, tenía también levantado la mano nuestra colega Diana Humada. Entonces, Diana, mantén la mano digital levantada para darte paso. Nos vamos con el maestro Eugenio Rodríguez Mite, de Ecuador. Muy bien, gracias, Víctor. Rubén Darío, hiciste una explicación bastante, una síntesis, ¿no? Pero abarcaste todo el entorno de una norma que recoge todos los conceptos en una área especializada, digamos así. Porque al fin y al cabo, esa primera fase de exploración, que implica un riesgo, aplica los conceptos de la NIC 38. Y luego, conforme avanza el tema, está bien, tú lo explicaste todo eso, ¿no? Bastante bien. ¿Qué sucede con en Ecuador? Que hace un momento estaban explicando acá. Como estos tipos de empresas tienen mucho riesgo, los países latinos, caso de Ecuador, no tienen suficiente dinero para invertir. Y es por eso que depende de la inversión extranjera. El tema lo resumió muy bien Víctor. ¿Quiénes son los que negocian? Ese es el punto. Ese es el punto. Resuelto eso, pues, vemos que este negocio de minería se evalúa el negocio en marcha durante todo el proceso, hasta el final realmente. Entonces, siempre vamos a estar revisando en qué momento la operación ya no es viable, ni desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista financiero. En el caso específico de Ecuador, por ejemplo, estos grupos opositores, bajo el concepto de que se están llevando la patria, entre comillas, cada vez ejercen una presión mucho mayor, mucho más seria. Los contratos no los conocemos, pero es muy posible que, como esto va avanzando, incluso hay muertos en cada protesta. La empresa a lo mejor tiene que levantarse, tiene que irse. ¿Y qué va a pasar con las indemnizaciones? Va a depender del contrato que se firme realmente. Entonces, en ese momento el contador, que es parte del equipo, pero como tú muy bien, Rubén Darío, mencionaste, hay otros profesionales relacionados con el proceso mismo de la minería. Y conviene estar atento a realizar las provisiones necesarias en la medida en que los hechos o que la evidencia nos permiten visualizar un pasivo y por lo tanto hay que contabilizar. Así que, tan solo el último punto. El nuevo marco conceptual te trae 3 puntos para lo que es un activo. Es un derecho, es un activo, es un derecho, un control sobre un bien económico, ¿de acuerdo? Sí conserva todavía la particularidad de que te debe tener en el horizonte un potencial de generar utilidades, ¿eh? Si lo mantiene el nuevo marco. Entonces, en ese sentido es que la empresa minera va a activar en el momento en que la evaluación le permita a ese primer proceso si realmente es factible la explotación. En ese momento se capitaliza. De lo contrario, pues, todo a gasto
y se vuelve a empezar en algún otro campo. Sí, eso es lo duro de la parte minera, que si no hay viabilidad técnica ni comercial, de una vez a resultado. Sí, así es, Rubén Darío, que es el mismo concepto que manejan todas las otras, en todos los otros activos, ¿no? Sí, el espíritu bien. viene de la NIC 38. Exacto, exacto. Muy bien. Bien, nos vamos a la lectura de los mensajes. Nos dice José Alexander Robles Rosendo. Muy buenas noches, José Robles, desde Valencia, Venezuela. Víctor Jacinto nos dice, excelente disertación. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Guatemala. Esperemos en algún momento, Rubén, hacer un 7º foro Guatemala. Esperemos quién se anima para que nos ayude a organizar en el año 2024 el foro Guatemala. Esperemos que sea así. Domi Concepción, buenas noches. Dominga Méndez, de República Dominicana. Domi Concepción, favor facilitar el link. Y Anmar Natalia Mendoza Urdaneta, muchas gracias por sus aportes. Buenas noches. También Nubia García Bedoya, buenas noches. Gracias por la disertación. María Claudia Rocha, gracias. Excelente exposición. Nuestro colega Juan Carlos Hernández de El Salvador, buenas noches a todos. Excelente ponencia, estimado Rubén Marrufo. Un fraterno abrazo a todos, bendiciones y éxitos. Astric Villalobos, buenas noches, muy importante la exposición, nos retroalimentan bastante, muchas gracias. Bien, Rubén, yo tengo una pregunta para darle paso a nuestro amigo Carlos Enrique Pacheco. Tengo una pregunta, a ver, en este momento, si uno de nuestros colegas que nos está escuchando y nuestros colegas que vean estos videos dicen, profesor Marrufo, me han contratado como contador de una empresa minera, específicamente de una empresa minera que explota oro. Dígame, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que usted me recomienda que debo de observar para no caerme, para no cometer errores? Dígame usted, ¿qué tengo que hacer? Primero, conocer la cadena de valor. Yo creo que cualquier profesional, sea en cualquier área, sea contable, sea cualquier tipo de empresa, conocer lo que es la cadena de valor de la organización. Cuáles son los procesos medulares, cuáles son los de apoyo. Eso tiene que conocerlo. Segundo, conocer las políticas contables de la organización. Eso debe antes de... Y, por supuesto, el manual de funciones. No puede andar como un barco a la deriva dentro de una organización. Para mí, esos son los 3 elementos importantes, Víctor. ¿Y el sistema de costos, Rubén? Cuando hablo de cadena de valor, recuerda que Porter habla de cadena de valor, está en la cadena de valor están todos los procesos medulares de apoyo, que hay en la parte de apoyo y de gestión. Ahí hablarían los costos. Excelente, gracias. Muy bien, muy bien. Sí. Rubén Macay, el presidente de la Fundación FDS, nos dice, buenas noches, con todos, felicitaciones por la excelente disertación. Magnolia Velázquez, muchas gracias, doctor Rubén. Darío Marrufo, gracias por su excelente presentación. Felicitaciones por tan importante ponencia. Le damos paso a nuestro colega Carlos. Carlos, el micrófono es tuyo. No, mira, en realidad solo quiero felicitar a Rubén, ¿no? Está tocando un tema que en realidad es muy importante, ¿no? Sí es verdad, muchas empresas de fuera se llevan, o sea, no tienen apellido, ¿no? Cuando vienen, buscan la mano de obra nada más, y cuando ven que ya no están ganando, se llevan todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero la verdad, creo que ese sería un tema importante tocar después, ¿no?
Pero mientras tanto, Rubén, felicidades, ¿no? Sí, lo Gracias. tocaste muy bien, ¿no? Sí. Un tema, ¿no? Que es importante. A veces yo he notado que ciertos profesionales se confunden en el tema, cierto, no estoy diciendo todos, por si acaso, en el tema del objetivo de... Y hay una cosa clara, las empresas se constituyen para ganar dinero. Toda empresa, toda entidad con fines de lucro se constituye para ganar dinero. Que dentro del proceso van haciendo ciertas tareas que yo le llamo maquillaje, no maquillaje de estado financiero, cuidado, sino maquillaje de forma, ¿sí? Es para eso. Si ya ven que no van a ganar dinero, se van. Y nosotros y el país que abre las puertas debe estar claro en eso. Por si acaso, no es que soy defensor de las multinacionales ni nada por el estilo, pero no hay que ser ingenuo. Hay que ser claro que toda empresa, todo es un negocio y en su momento se quiere ganar dinero. Nosotros con nuestra profesión buscamos ganar dinero y para ello es que nos estamos preparando esta noche escuchando la excelente ponencia del doctor Rubén Darío Marrufo. Entonces, conclusión del asunto, hay que estar claro, las empresas quieren ganar dinero, van a ganar y cuando ya no estén ganando dinero, se van a retirar, se van a ir. Y por eso es que las reglas del juego deben ser claras en todo el marco legal. Pero como dije al inicio, lamentablemente la corrupción está invadida como un perro está invadido tal vez de pulgas y garrapatas. Hay que hacer un baño, pero que no alcanza solamente uno. Hay que hacerle por lo menos unos 30 baños durante todo un mes. ¿Qué dice Rubén? Mira, Víctor, y que es el tema que tocó el man de los costos. Mira que en estas empresas se hacen evaluación permanente de los KPI y utilización de evaluación de los costos mediante diagramas de Pareto, de Chicago. ¿Por qué? Porque la gestión juega un papel importante. Nadie invierte para perder. Nadie invierte para perder. El día que ya esos indicadores no estén dando lo esperado, estas empresas se van. Claro. Se van. Nadie va a trabajar o nadie va a invertir la minería, que es una actividad técnica que requiere de grandes inversiones de capital. Lo que más espera un inversionista es recuperar esa inversión. Porque mira que en el caso de Venezuela hay una ley que se llama Ley de Reversión de Concesiones, que cuando ya la concesión se termina, los activos le quedan al Estado. No sé qué en otros países latinoamericanos. Pero en Venezuela, los activos que utilizaste, ya terminó la concesión, le quedan al Estado. Claro, siempre que el Estado lo sepa administrar y sepa sacarle el jugo o el provecho a esos activos. Nuestro profesor Lucio Jesús Heredia nos dice, así es, el mal principal es la corrupción. Definitivamente, y doy un ejemplo, ¿no? Rubén, acá en Ecuador, imagínate que a los políticos había una pena más o menos de 13 años y la bajaron a 7 años. ¿Ya? En un gobierno, no voy a decir nombre para no exponerme, en un gobierno XYZ. Pero entonces están dando todas las facilidades a la corrupción porque son los mismos pillos que entran a estas áreas y no permiten progresar al Estado. Un ejemplo de lo que dice Lucio, así es la corrupción en México. México un gran país, un maravilloso país, pero lamentablemente atacado por todos lados por la corrupción. Nuestra colega Melina Jimena Velázquez Choque nos dice, ¿será que me pueden enviar el link? ¿Será que me pueden enviar el link? José Alexander Robles, Rosendo, buenas noches. La corrupción es a nivel mundial y combatirla es muy difícil. Marco Llanes, claro, ese es el espíritu del mercado y de la oferta y la demanda. Bien, entonces en este tema también, Rubén, que tú trataste, ¿cuál es toda tu experiencia en estas áreas? Tú trabajaste en el área del carbón, ¿no? Sí, estuve desde el año 2002 hasta el 2013 trabajando en el área minera. Y bueno, mi vida profesional como contador, porque estaba recién graduado cuando ingresé a la mina,
¿qué te puedo decir? Para mí fue una escuela. Para mí fue una escuela conocer cómo se deben hacer las buenas prácticas contables. Existía un departamento de contabilidad de impuestos, y conocerla desde analista, de ser contador, de registrar una factura hasta llegar a ser su gerente. Eso creo que fui haciendo carrera allí y conocí el negocio aguas adentro, en todo su aspecto. ¿Qué es lo más difícil, Rubén? ¿Qué es lo más difícil en esta área de la minería que te ha tocado vivir profesionalmente? Bueno, ¿qué te puedo decir? La empresa donde estuve, muchas veces había problemas. Por ejemplo, desde el operativo vi que las lluvias dan mucho problema a la hora de se incrementan los costos. Voy a hablar netamente incrementan los costos porque tienes que contratar bombas sumergibles para que la producción no se pare. Entonces a uno lo hacen correr, buscar, claro, uno se va, a medida que vas conociendo el negocio, uno sabe que cuando llega mayo, que vienen épocas de lluvia, uno sabe que son las temporadas fuertes en el área minera. Entonces, claro, eso lo viví más fuerte, Víctor, cuando estuve en la sugerencia, que había que buscar recursos donde no había a veces, porque la operación no se puede parar. ¿Algún accidente en tu gestión, en todo tu proceso profesional? Sí, bueno, yo no tuve accidente, pero sí hubo compañeros que murieron por las lluvias, porque acceder a la mina donde yo estaba, había que pasar por una parte donde había mucho terreno fangoso, entonces el riesgo se incrementaba. Luego nosotros nos mudaron a la ciudad, las operaciones, pero al principio estuve en la mina. ¿Hay alguna provisión para ese tipo de contingencias dentro de la parte financiera? Bueno, normalmente las provisiones que habían ahí eran más por demandas laborales, ambientales, las provisiones que se utilizaban para cuando tocaba desmantelar un equipo, esas eran las que, pero la empresa contaba con seguro médico y esa parte Bien. no, pero, No. Sí, continúa. pero bueno, fue una etapa también de cambios políticos en Venezuela y nada, las cosas fueron cambiándose. Hoy en día la empresa ya no se llama igual, la tomó el Estado y por esa decisión también decidí irme. Bien. Luis Alberto Ruiz Rodríguez nos dice: la corrupción se ha convertido en una constante de los pueblos y en el mundo los políticos marcan la ruta y el ejemplo. Eso carcome los recursos públicos y empobrece los pueblos, nuestros países latinoamericanos. Así es, el verdadero mal de nuestros países no son los ricos, no son los pobres, no son los medianos, ni nada por el estilo. ¿Sí? Cuando hay buenas leyes, cuando hay gente honesta, proba, y cuando no hay corrupción, nuestros países pueden progresar, pero lamentablemente la corrupción cada vez se ha hecho más poderosa, más grande, que ahora son tan sinvergüenzas que tienen excusa para todo. Discúlpenme la expresión sinvergüenza, como dijo alguien, es una palabra en castellano que se puede utilizar porque está en el diccionario. Marco Llanes nos dice: las relaciones comunitarias con la gente del sector de la mina eran complejos. Ahí es una pregunta. ¿Te resultó algún problema con los pueblos, las sociedades cercanas? Sí, claro, porque son zonas donde hay indígenas, muchas veces cerraban la vía, uno no podía llegar, reclamando por agua, o porque no se contrataba el personal que ahí estaba cerca. Entonces era compleja, la relación con esas comunidades no es fácil. Bien. Tenemos a nuestra colega Diana Ahumada. Por favor, Diana, tienes a tu cargo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Qué pena, es que se me cayó ahorita la llamada.
Lo que yo te iba a preguntar, Rubén, era con el tema de lo que tú estabas hablando con respecto a los permisos que en Colombia se denominan permisos de registro minero, ¿verdad? Okay. Y tú decías que la sugerencia es depreciar, amortizar durante el tiempo que dura dicho registro o permiso o licencia minera, ¿sí? Pero cuando tenemos el caso, por ejemplo, en el caso de las canteras de arena de peña, nosotros tenemos el registro, pero realmente ellos, digamos que no lo han estado renovando porque en este momento, por los temas de medioambientales, está muy difícil sacar en Colombia estos registros. Entonces, los que ya tenemos la licencia, digamos que ya estamos casi que perpetuados en esto, pero manteniendo unas reglas de reforestación y demás para poderlos mantener. Pero la montaña como tal, el estudio como tal, no da el tiempo, porque el tiempo es solamente de 10, 20 años, pero con una renovación de una certificación anual. Pero entonces, en este caso, si tú nos sugieres eso, tú sabes que las inversiones son muy grandes. Correcto. Y pues la prospección de tierra, según el estudio que se hace satelital y es prospección y demás, nosotros tenemos que esas montañas pueden llegar a dar casi que hasta 100 años, ¿sí? Son 80, 20 porque se van haciendo, se van profundizando en movimientos y demás, y se va extrayendo y se va haciendo. Pero las licencias como tal, pues cada vez son más cortas, entonces antes duraban 40, 20, 10, 5, vamos acortándolas. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque entonces se nos acelera ese gasto o ese costo, digamos, que tendríamos ahí. Ojo, yo dije en la fase de exploración y evaluación, el Estado te puede dar un permiso primero para que explore. Es decir, tú no puedes amortizar o depreciar más allá de eso. Ahora, ya cuando estás en la fase operativa, ahí es donde yo hablo de que debes depreciarlo o amortizar ese movimiento de tierra en función a la producción. Ok. Esas son dos fases distintas, pero ahí te recomiendo que lees al párrafo 59 de la NIC 16. Ah, ok, ya. Es que estaba confundida porque no entendía ese pedazo, entonces yo dije, no sé cómo lo estamos de pronto interpretando de manera rara. Pero si tú lo estás llevando al gasto de una vez, les estás haciendo un daño. Ah, no, al gasto no. Nosotros lo tenemos según los estudios que tenemos de prospección de tierra, es de lo que tenemos dentro de la proyección, porque es lo que también tenemos que pasar para renovar la licencia minera. Porque ya nos dan un tiempo, no sé si es igual, yo fue en gas, no trabajé en oil, sino fue en gas, y era diferente, porque es prospección hacia abajo. Entonces nosotros sí tenemos esa en cantera, y pues nosotros ahora las reglas han estado cambiando en el sector minero acá en Colombia con respecto a extracción de arena. Sí, los permisos juegan un papel importante, pues si no tienen los permisos, se convierte en contrabando. No, sí, ahora pues los registros que tenemos en Colombia, incluso para vender la arena, tiene que tenerlo la persona, y si no se considera ilegal y hay incautación de la mercancía. Pero no, ya, muchísimas gracias y ya con eso. No, de nada. Bien, gracias Diana. Bien, vamos a darle paso a dos colegas. Está nuestro colega Gabriel García Devia y también nuestro colega Astrid Villalobos Camacho. Vamos a ir primero por el colega Gabriel García Devia y de ahí vamos con nuestro colega Astrid Villalobos. Gabriel, tienes la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una pregunta. Aquí en Colombia en el 2023, el costo de las regalías, ¿sí? Sí. Ahora se desconoce como gasto para el pago de la declaración de los impuestos correspondientes. No sé si quedó clara la pregunta, en el sentido era que lo que pagaba la multinacional de regalías lo llevaba a costo. Actualmente, para el año 2023, eso no lo puede llevar como costo, o sea que la utilidad va a incrementar. Una pregunta dentro del ramo de ustedes, ¿cuánto era el porcentaje de regalías frente al total de los ingresos? Lo que yo tengo en mente porque
era el 10% de los ingresos, era muy alto. ¿Alto el 10 de regalías? Sí, en aquel momento sí, era alto, era muy alto, pero se fue discutiendo, pues esas regalías se las daba, era a la alcaldía donde estaba ubicado. Era como un ingreso lo que más se le pagaba era a la alcaldía, porque ni siquiera sería al Ministerio de Minas, nos cobraba era unos impuestos de minas, pero los ingresos, claro, esos ingresos iban directamente a las alcaldías. En este caso, aquí en Colombia, lo centralizaron al Estado, porque supuestamente había un problema de corrupción y se lo llevaban las gobernaciones, algo así. Ahora lo centralizaron al gobierno central, creo que y ellos distribuyen esa regalía por región. Sí, señor. Se me hace raro, 10% muy costoso, gracias. Era costoso, era demasiado. Era uno de los, nos mataban, por eso la actividad era demasiado alto. Pero porque está sobre los ingresos. Sí, por los ingresos, ¿no? Eso era muy duro. Pero se fueron bajando hasta llegar eran altísimos al principio y la empresa demostró que era inviable hasta llegar a un 2 o 3%, por ahí se llegaba. Gracias. La mina quiso, si la alcaldía nos estaba matando con eso, es que fue el más alto que yo conocí, hasta llegar a unos niveles que podemos llegar hasta el 1.5 también, porque ya era inviable. Y como la empresa lo que quedaba era debiendo, pues no tenía cómo pagarlo. Bueno, gracias. Bien, nos vamos con nuestro colega Astrid Villalobos Camacho. Astrid, tiene la palabra. Gracias, muy amable, saludo cordial para todos. Felicitaciones, excelente exposición. Que hay mucha controversia con la explotación minera, ¿no? Porque mientras por un lado las empresas generan mucha riqueza, por otro lado se le genera un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, supongo que cuando se generan esos daños medioambientales, o sea, con las empresas que realmente sí son responsables y que es minería legal, entonces, ¿cómo se contabilizarían en NIIS esos impactos por lo que tienen que responder relacionado con los daños? No, yo eso lo expliqué, se genera una provisión. Ahí tienes que hacer una provisión por todo lo que tenga que ver con temas ambientales, para que cuando te toca el cierre de la mina, tú tengas ya, no te impacte en el último, ya cuando estás en la etapa de cierre, porque te tocaría llevarlo todo a resultado. Tú lo proyectas a valor futuro, lo traes a valor presente y a medida, por corrección, luego anual, a medida que vas llegando a esa etapa, vas llevando poquito a poco eso al gasto, pues. Pero no lo impactas en un solo momento en el proceso de cierre, pues. Matas a nivel de resultados a la mina. Sí, claro que a la sí. empresa. Ajá, gracias. ¿Y eso es relacionado con lo del fracking también? ¿O lo del fracking es algo ya independiente? El fracking es un método de producción de petróleo que tiene sus pros y sus contras, pero eso es un modelo también de extracción de mineral. Sí, bueno, Rubén, Muchas nada más gracias. perdón, creo que alguien levantó la mano, pero mira, aquí nosotros tenemos una playa que se llama Ciudad del Carmen, ¿no? Ahí es donde se explota el petróleo. Tenía unas playas preciosas, pero ahora esas playas están llenos ya de petróleo. Ahí se cultivaban camarones y pues todo eso se está perdiendo, ¿no? Entonces ahí pues hay que poner reglas porque si no seguimos igual, ¿no? ¿Sí? Es que las reglas están, doctor. El problema está, como lo han dicho muchos. La corrupción, ¿no? El flagelo de la corrupción es Sí, a veces se piensa más en el bolsillo del político de turno que el impacto, el beneficio que va a generar la explotación de algún mineral. Así es. Hay Así es. que valorar los Gracias. impactos ambientales que también se convierten en pasivos al final. Sí, correcto. Así Entonces, es, Juanita.
Tenemos al maestro Eugenio Rodríguez. Tienes la palabra, Eugenio. Eugenio, ¿puedes abrir el micrófono? Ok, ahí estamos. Gracias, Víctor Hugo. Tan solo para complementar lo de Rubén Darío en cuanto a las regalías. A veces la opinión pública en los países nuestros queda confundida. A veces quizás lo hacen en forma expresa o por desconocimiento. Por ejemplo, estaba por venderse desde el año 2020, una campaña fuerte de venta, en el 2021, 2022. Entonces, los políticos decían, ¿cómo es posible que un banco que tiene 7.000 millones de activos quieran venderlo en 1.000 millones? El patrimonio del banco era como 800 millones. Hablaban de un precio base de 1.000 millones. Entonces, y ese político con otros políticos informaban al pueblo, ¿no? Entonces, y la gente, pues, decían, es verdad, si tienes 7.000, ¿cómo lo vas a vender en 1.000? Y bla, bla, bla. Hace un momento Rubén Darío explicaba el tema de las regalías, sobre el 10% sobre los ingresos. Es impagable. Si esa empresa tenía una utilidad de 30%, en el ejemplo, su utilidad sería 300. Tenía que pagar 100 de regalía. Ya en este momento estaba bajando un 33%. Y a eso hay que agregarle los otros impuestos, más el impuesto a la renta. Entonces, es por eso que se vuelve demasiado. Todo esto es por producto de que no se preparan contratos reales como un negocio en sí, sino que entran manos políticas. Es por eso que entonces a ellos tuvieron que reconocer, como tú explicabas, de que ese 10 finalmente fue bajando. ¿Ok? Sí, era impagable, no teníamos cómo pagarle, entonces era imposible. Yo sé porque se te llevaban en regalía, en el ejemplo que estoy poniendo, fácil un 33% de las utilidades. Altísimo. Más el impuesto a la renta que toca pagar y todo eso, ¿no? En este momento aquí en Ecuador también se está discutiendo los nuevos contratos para telefonía celular, por ejemplo. Y así mismo están en estas discusiones, ¿no? El exceso de utilidades, pero por otro lado, Ecuador no tiene dinero para compartir el riesgo y hacer la inversión. Pero se está buscando otro tipo de compensaciones. En este momento están negociándose. ¿Y John Venture no le parece de riesgos compartidos? No, yo siempre he pensado que ese tipo modelo de contrato, de negociación es bueno. Lo que sucede ahí es que necesitas invertir dinero, liquidez. Y en este caso Ecuador no lo tiene. Lo tiene para compartir, tener el derecho de compartir el riesgo. Pues se hace complicada las negociaciones. Es más o menos cuando los contadores, nosotros en la profesión, entramos a negociar con los empresarios. No tenemos mucho poder de negociación porque estamos en cierta desventaja. Así es, efectivamente. Hay mucha oferta de contadores, hay pocas empresas. Aparte de la habilidad natural de los empresarios para negociar, los contadores lamentablemente no debemos aprender y vamos aprendiendo en el camino. Entonces, debemos fortalecer la educación profesional de los contadores para poder negociar de mejor forma. Pero hay ciertas realidades en toda negociación. Es correcto. Bien, adelante. Nos vamos con nuestro colega Germán Chávez. Germán, el micrófono es tuyo. Hay una situación, Rubén, y gracias, el profesor Eugenio me dio parte de la respuesta a la pregunta que te hice. Hay una cuestión importante, Rubén, hay que tener mucho cuidado en el tema del joint venture por el tema del riesgo compartido, porque tú sabes que si no tendríamos que meternos si te has fijado algunos países en estos temas que está aplicando el profesor Eugenio, están ahora machacando con aspectos de leyes con base a las normas 37.001, 37.002, no sé si te ha sonado ahí en tu país, pero aquí en El Salvador
En Guatemala se está metiendo, en Costa Rica, el tema del sistema de gestión antisoborno con la 37.001 y con la 37.002, el tema de canales de denuncia, por una situación, Rubén, el tema de compliance. Porque tú sabes que bien sigue el profesor Eugenio, esas compras que no tienen lógica de recursos que valen mucho más por el tema de prevención de... Fíjate, hay un punto que yo siempre tomo en cuenta. A mí no me gusta hablar del tema de lavado si antes no hablo del tema de prevención y detección de fraude organizacional, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, este tipo de industrias bien especializadas hay que tener el gobierno corporativo bien cimentado, y si no, el doctor Pacheco que me explique, porque hablamos de México Mira, y tenemos en ese sentido, porque se vuelve el tema de riesgo de tener mucho cuidado, porque muchos se pueden montar a esa, ¿cómo se llaman? De los que se deslizan en la tabla en el mar, muchos se pueden montar y pensar que están surfeando de manera legal y hay que tener bastante cuidado, si no nos vamos a llevar sorpresas, ¿ok? sí, Entonces, es correcto, ¿no? con eso, porque yo para eso soy desconfiado y un consejo, por eso yo les digo, nunca hablen del gobierno de nuestro país si no conocen nuestra casa, porque cuando empiezan a hablar maravillas es como que aquí en mi casa la única que te puede decir si soy un contador público correcto es mi esposa y mis hijos. Cuando quieras alguna referencia, pregúntales a ellos y ellos te van a dar la mejor referencia de Germán. Ok, un gusto. No, Gracias, Germán. Germán es excelente, también, ¿no? Mira, aquí en México, pero creo que me estoy adelantando, ¿no? Bueno, en México a los bancos los salvaron a través del POBA Pro, ¿no? ¿Sí? O sea, en lugar de ayudar a los, bueno, a los que tenían sus ahorros, lo hicieron a los bancos, ¿no? Y esos bancos son extranjeros, ¿no? ¿Sí? Ahorita cobran tasas, pero altísimas, ¿no? De tal forma que dicen que la gente ya prefiere pagar en efectivo porque las comisiones son muy altas, ¿no? Pero el problema es que el poder adquisitivo cada día está más bajo, ¿no? Y eso hace que necesariamente tengan que usar las tarjetas de crédito, ¿no? Y la verdad, eso eh, se vuelve una bola de nieve y la gente acaba perdiendo sus casas porque los bancos, pues además tienen un seguro, ¿no? Sin embargo, insisten, te hablan a las 3, 4 de la madrugada y molestan a cualquiera, ¿no? ¿Sí? Sí, así es. Pero el famoso FOBAPROA que hizo Salinas de Gortari, pues lo único que hizo fue salvar a los bancos nada más, ¿no? ¿Sí? Y pues yo creo que ahí se actuó mal también, ¿no? Pero, porque ¿quiénes lo están pagando? Nosotros, ¿no? ¿A través de qué? De nuestros impuestos, ¿no? ¿Sí? Ok, por mí es todo, ¿no? Es cuanto, ¿no? Profe Rubén, Muy hay bien. una Vamos preguntita cerrando. en el chat de Luis Alberto Ruiz para tenerla presente. Bien, vamos cerrando. El día de mañana, viernes, tenemos al CPA Gerson Grajales Londoño con su ponencia Contabilidad Ambiental y Convergencia con el IFRS. Entonces mañana no se pierdan Contabilidad Ambiental con el CPA de Colombia, Gerson Grajales. Bien, entonces ya para ir cerrando, Rubén. Sí, le voy a dar respuesta a Luis Luis Alberto Rodríguez, que pide cómo se miran los inventarios y la producción en la mina. Yo lo explicaba al principio, debe medirse el valor neto realizable.
Ese es de acuerdo a la NIC 2. Y otra pregunta dice, ¿cómo se retoma el desmantelamiento? ¿Existe un tipo de... También existe el costo de desmantelamiento. No sé si ingresó, los dos temas los toqué en la disertación, y por supuesto uno tiene que estimar los costos de desmantelamiento al valor del día de hoy, se proyectan a futuro mediante tomando en cuenta la inflación, luego se trae a valor presente con una tasa de descuento y ese valor que nos dé, ese es el que vamos a reconocer en la contabilidad, en la medición inicial. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Rubén, cerramos la transmisión. ¿Cuáles serían esas palabras finales a todos nuestros colegas? Ese mensaje en el área minera. Bueno, es un área muy específica que requiere de bastante estudio, diría yo, porque la actividad minera es compleja. Y nada, todo se resume en la NIF 6 o la SIGNIF 20, ahí está todo. Nunca se prendió un carboncito por ahí, ¿no? Bueno, el carbón lo que sí huele es mal, azufre. Claro, claro. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una mina de carbón que hasta el momento sigue encendida. ¿Sí? Hasta el momento sigue encendida, entonces siempre se procura tener mucho cuidado. Sí, Bien, se riega. Rubén. Eso se está regando, manteniendo con húmedo para que no se prenda. Ah, muy bien, que la humedecen la mina. Sí, claro, para que no, para evitar que se prenda el mineral. Ah, muy bien, excelente, muchas gracias. Pues excelente, Rubén, excelente plática. La dejamos a la CPA María Janet Castillo para que haga el cierre de este programa. Muy bien, gracias, Rubén. De nada. A los colegas presentes hasta esta hora, pues darle las gracias por ser tan fieles a este horario y que, como dijo el profe Víctor, no perderse en la ponencia de mañana, que va a estar muy buena y va a ser muy coherente con el tema de hoy, como una secuencia. Que tengan muy buena noche y que descansen. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Luego. Muy Buenas noches. Excelente ponencia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.